correlación y regresión lineal simple. En los procedimientos tanto de correlación como de regresión, a pesar que se calculan de manera diferente o que responden a diferentes fórmulas, tienen un punto en común, y es que ambos se emplean con la finalidad de conocer la relación que se puede dar entre dos o más variables. Por ello, aquí se debe tomar en cuenta y tener muy claro los diferentes tipos de variables. Entre ellos tenemos la variable dependiente y la variable independiente. Las variables, como su nombre lo indica, van a ser lo que se va a medir, o lo que se va a someter a estudio, o lo que va a variar. La variable dependiente es aquella como la propiedad o característica que se trata de cambiar mediante la manipulación de la variable independiente. Es el factor que es observado y medido para determinar el efecto de la variable independiente, según Heitman. La variable independiente es aquella que es manipulada por el investigador en un experimento con el objeto de estudiar cómo incide sobre la expresión de la variable dependiente. Ya estudiado esto, vamos a hablar del análisis de correlación. Coeficiente de correlación. Para Sote, del año 2005, el coeficiente de correlación lo define como un indicador estadístico que nos permite conocer el grado de relación, asociación o dependencia que puede existir entre dos o más variables. Sote lo clasifica en correlación simple, correlación múltiple, correlación rectilínea o lineal y correlación curvilínea. La correlación simple es cuando estudia la posible relación entre dos variables. La correlación múltiple cuando analiza la asociación o dependencia de más de dos variables. La correlación rectilínea o lineal cuando los datos presenten una tendencia de línea recta. Y la correlación curvilínea cuando la variable presenta una tendencia distinta a la línea recta. Hay otros autores que nos hablan de otros correlación. Tenemos la correlación simple, la correlación múltiple y la correlación parcial. La correlación puede clasificarse en dos tipos dependiendo de la cantidad de variables analizada y por el tipo de relación lineal. En el primer caso estábamos haciendo referencia a 4 de ellas. Ahora hablaremos de 3. La correlación simple es la que estudia la dependencia únicamente entre dos variables. La correlación múltiple estudia la dependencia entre más de dos variables. Y la correlación parcial se incluye la influencia de variables exógenas no consideradas en el cálculo de los coeficientes. Esta clasificación es muy parecida a la que hace Sote, sin embargo, en esta última se incluye la correlación parcial. Aquí es importante mencionar que el autor, Sote, nos habla de clasificación y además hace alusión a los tipos de correlación. Los tipos de correlación tenemos coeficiente de correlación positiva o directamente proporcional. Nos indica que al modificarse en promedio una variable en un sentido, la otra lo hace en la misma dirección. Correlación negativa o inversamente proporcional. Nos muestra que al cambiar una variable en una determinada dirección, la otra lo hace en sentido contrario u opuesto. Incorrelación, cuando la obtención de dicho indicador sea exactamente igual a 0, se dice que no existe alguna relación, asociación o dependencia entre las variables estudiadas, siendo por tanto ellas variables correlacionadas o faltas de alguna dependencia lineal. Ahora, hay diferentes tipos de correlación, entre ellos tenemos el coeficiente de correlación de Pearson y el coeficiente de correlación de Spearman. El coeficiente de correlación de Pearson, índice que mide la relación lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. Y el coeficiente de correlación de Spearman es una medida de la correlación, la asociación o independencia entre dos variables aleatorias continuas,
que mide la relación lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. De esta forma podemos observar cómo se orienta la aplicación de cada uno de estos, viendo que el primero toma en cuenta dos variables aleatorias cuantitativas y el segundo entre dos variables aleatorias continuas. Regresión lineal. Otro procedimiento estadístico es el análisis de regresión lineal. Al igual que en el caso de la correlación lineal, este trabaja con variables. En la terminología de la regresión, la variable que se va a predecir se llama variable dependiente. Las o la variable que se usan para predecir el valor de la variable dependiente se llaman variables independientes. Esto según Zwicknin 2005. En estadística, la regresión lineal o ajuste lineal es un método matemático que modeliza la relación entre una variable dependiente y, las variables independientes x y un término aleatorio. Entre estas tenemos la regresión lineal simple, la regresión lineal múltiple y la recta de regresión. La regresión lineal simple solo se maneja una variable independiente, por lo que solo cuenta con dos parámetros. La regresión lineal múltiple nos permite trabajar con una variable a nivel de intervalo o razón. Así también se puede comprender la relación de dos o más variables y nos permitirá relacionar mediante ecuaciones una variable en relación a otras variables, llamándose regresión múltiple. Constantemente en la práctica de la investigación estadística se encuentran variables que de alguna manera están relacionadas entre sí, por lo que es posible que una de las variables pueda relacionarse matemáticamente en función de otra u otras variables. La recta de regresión son las rectas que mejor se ajustan a la nube de puntos, o también llamado diagrama de dispersión, generada por una distribución binomial. Tomando en cuenta todos los conceptos estadísticos aquí trabajados, podríamos decir que en base a ellos hará que nuestro trabajo estadístico se lleve a cabo de manera completa y exitosa. Entre las referencias bibliográficas tenemos la siguiente, tomadas en cuenta para la realización del trabajo.